Parecía que Reinhard Sinaga tenía una vida típica. Durante el día, era un estudiante de doctorado comprometido, totalmente inmerso en sus estudios en la prestigiosa Universidad de Leeds, preparándose para entregar su tesis. Sinaga, que procedía de una acomodada familia indonesia, tenía una formación académica estelar y contaba con 2 másteres. Se le consideraba un joven educado y encantador, con un brillante futuro por delante. Pero cuando las luces de las calles de Manchester se encendían por la noche, se convertía en un vicioso depredador que cometía una serie de delitos sexuales que sacudirían al país hasta sus cimientos. En una serie metódica de agresiones a lo largo de 2 años, Sinaga atacó a 206 hombres, la mayoría estudiantes, lo que le convirtió en el agresor sexual más prolífico de la historia del Reino Unido. Para Sinaga, la noche del 2 de junio de 2017 fue el principio del fin. Jerry, un estudiante de rugby de 18 años, se despertó esa madrugada con un dolor insoportable y totalmente desorientado. La noche anterior había ido a un bar del barrio con unos amigos, y en algún momento se desmayó. Jerry se despertó y se encontró tumbado en una cama extraña, siendo violado por un hombre que estaba tumbado encima de él. Al principio estaba confuso y no sabía lo que estaba pasando, pero pronto se dio cuenta de la gravedad de la situación. Jerry se enfureció y, como atleta que es, tomó represalias empleando su fuerza contra su agresor. Tras liberarse, se puso en pie y, furioso, golpeó a Sinaga hasta que se desmayó en el suelo. A la llegada de la policía, era evidente que uno de los hombres, pequeño e indefenso, estaba gravemente herido, mientras que Jerry, más corpulento y que no parecía haber sufrido daños graves, estaba visiblemente alterado pero ileso. La policía acusó a Jerry de agresión grave porque creían que él era el agresor, aunque desconocían las verdaderas circunstancias. La historia parecía fácil al principio. Pero a medida que avanzaban las investigaciones, los policías se fueron dando cuenta de lo gravemente equivocadas que estaban las cosas. Sinaga mostró una conducta extraña y se negó a ayudar a las autoridades tras ser trasladado al hospital para recibir tratamiento. Se negó e intentó impedir que los agentes accedieran a su teléfono cuando intentaron desbloquearlo, lo que suscitó dudas. Los policías descubrieron algo sorprendente cuando desbloquearon el móvil de Sinaga. Una tonelada de material grabado en él lo mostraba presuntamente abusando sexualmente de hombres inconscientes. Lo que a primera vista parecía un caso de agresión entre 2 personas, se convirtió rápidamente en el catalizador de una enorme investigación que sacudiría al Reino Unido y al mundo entero. Nacido en 1983 en la isla indonesia de Sumatra, Reinhard Sinaga creció en el seno de una familia próspera. Su padre era un próspero hombre de negocios que financió el opulento estilo de vida de Sinaga en el extranjero con una red de empresas de su propiedad en Indonesia, incluido un banco privado. La joven indonesia llegó al Reino Unido en 2007 para cursar un máster en planificación urbana en la Universidad de Manchester. Más tarde terminó un segundo máster en sociología. Comenzó sus estudios de doctorado en la Universidad de Leeds en 2012. Vivió del apoyo económico de su familia durante este tiempo, poniendo la fachada de un estudiante diligente y respetado. Pero bajo esta imagen se escondía una sombría realidad. La policía descubrió una escena inquietante cuando registró el apartamento de Sinaga en Princess Street, un concurrido barrio de Manchester cercano al Gay Village. El apartamento estaba atestado de equipos de grabación, drogas y botellas de cerveza. Allí, Sinaga documentaba los malos tratos que infligía a los jóvenes que encontraba con frecuencia en clubes nocturnos y pubs. Después de una noche de copas, los atraía a su piso prometiéndoles una copa o un lugar donde quedarse. Después de darles sedantes para dejarlos inconscientes, abusaba sexualmente de ellos mientras lo grababa todo con su cámara. La policía descubrió en sus dispositivos más de 3 terabytes de películas, una cantidad asombrosa de pruebas que demostraban el alcance de sus delitos. Solo 136 de los 206 hombres violados por Sinaga pudieron ser reconocidos. Llevaba años abusando de la gente, aprovechándose de ellos sin que lo supieran. Muchos de ellos se quedaban perplejos cuando despertaban en el apartamento de Sinaga al día siguiente, pensando que el indonesio les había ayudado porque simplemente habían bebido demasiado. Pocos creían que habían sido maltratados y drogados mientras estaban inconscientes. Era aterrador lo metódica que era Sinaga en sus acciones. Su método era siempre el mismo. Acechaba a sus víctimas por las calles de Manchester, generalmente a altas horas de la madrugada, cuando los chicos eran más impresionables y los bares y clubes estaban cerrados. Era muy selectivo a la hora de matar, y buscaba personas que estuvieran obviamente ebrias y solas.
Cuando se acercaba a estas personas, les hacía una agradable presentación, ofreciéndoles descansar o tomar otra copa en su piso. Allí, les entregaba una bebida que ya había sido manipulada para que pareciera más sedante, y una vez que la víctima se desmayaba, Sinaga empezaba a abusar de ella. Durante los juicios, que se celebraron entre 2018 y 2020, Sinaga mantuvo la compostura e incluso mostró un atisbo de arrogancia pese a las abrumadoras pruebas en su contra. Ni una sola vez expresó arrepentimiento. Por el contrario, afirmó que se obtuvo el consentimiento de los hombres para mantener relaciones sexuales con él y que su fingida inconsciencia era en realidad un sueño sexual. Las grabaciones de vídeo refutaron rápidamente estas afirmaciones, demostrando el sueño completo de las víctimas, y en algunos casos, incluso sus ronquidos durante el ataque. Sinaga persistió en su ridícula defensa, diciendo que los chicos habían estado de acuerdo con todo lo ocurrido y que incluso les había encantado participar en estos juegos de rol. A las autoridades les resultó difícil identificar a todas las víctimas de Sinaga. Cuando contactaron con ellos, muchos de los hombres se mostraron totalmente conmocionados al saber lo que les había ocurrido. Hasta que las autoridades se pusieron en contacto con ellos, muchos no recordaban los abusos y no sabían que habían sido víctimas. Una de las primeras víctimas cuya identidad se hizo pública fue Daniel, cuyo relato capta perfectamente el dolor que experimentaron muchas de las víctimas. Daniel relató la horrible experiencia de verse obligado a ver las imágenes de las torturas tras ser abordado por la policía. Daniel, como muchos otros, creyó en un principio que había bebido demasiado. Nunca imaginé que pudiera ocurrirme algo así, dijo. El coste emocional y psicológico de las atrocidades de Sinaga se hacía cada vez más evidente a medida que se encontraban más víctimas. Sus ataques habían devastado las vidas de varios de los hombres a los que había atacado. Algunos de ellos, incapaces de soportar la angustia y la vergüenza, decidieron ocultar sus identidades. Daniel y otras personas optaron por expresar abiertamente sus preocupaciones con la esperanza de advertir a los demás de los riesgos a los que se enfrentaban. Finalmente, Reinhard Sinaga fue declarado culpable de 88 cadenas perpetuas. No podrá salir en libertad hasta 2060 y solo podrá solicitar la libertad condicional tras cumplir 40 años. Sinaga es un individuo extremadamente peligroso y manipulador, según el juez que supervisa el caso, que expresó su esperanza de que nunca se le permita salir de prisión. Los efectos de las fechorías de Sinaga durarán décadas aunque cumpla su condena. Este caso ha tenido un impacto significativo en el Reino Unido y ha planteado cuestiones cruciales sobre la vulnerabilidad de los hombres en situaciones de agresión sexual, un tema que la sociedad tiende a pasar por alto. La profundidad de esta cuestión quedó patente por el notable aumento de las denuncias presentadas por varones que habían sufrido abusos tras la detención de Sinaga. El ejemplo también dejó claro lo crucial que es que todo el mundo tenga más precaución y esté más alerta por la noche, independientemente de su sexo. Salvo su madre, que acudió a una de las vistas, la familia de Sinaga estuvo mayoritariamente ausente durante sus juicios. La madre se mostró sorprendida al conocer los cargos que se imputaban a su hijo y afirmó que no tenía ni idea de que fuera gay. Posteriormente, el padre de Sinaga declaró que no quería seguir hablando del tema y reconoció abiertamente que su hijo merecía la condena que recibió. El proceso judicial fue solo el comienzo de un largo proceso de curación para las víctimas de Sinaga. Muchas de las que estuvieron en contacto con el depredador siguen lidiando con los efectos psicológicos de estos delitos, y muchas siguen trabajando para superar el trauma de los abusos. Tanto la historia criminal del Reino Unido como las vidas de las víctimas de Reinhard Sinaga tienen profundas y devastadoras cicatrices de él. Su historia sirve como recordatorio aleccionador de que los depredadores pueden ocultarse incluso tras la más honorable de las fachadas y de que, incluso cuando se hace justicia, la angustia de los afectados no puede deshacerse. Si te ha gustado ver nuestros vídeos, no dudes en darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Hasta la próxima.